para dar inicio de manera formal. Bueno, pues como bien saben, hablar de los derechos de los niños y las niñas siempre es un tema que en algunas ocasiones resulta ser un poco polémico, ¿verdad? Porque muchos dicen, ¿qué es un niño? ¿No? Obviamente es una persona, pero ¿desde cuándo comienzan estos derechos a protegerlos? ¿Desde cuándo se nombran derechos humanos? ¿Qué modificaciones, ha habido a nivel internacional para la protección de estos grupos que se han convertido en grupos vulnerables? Ahora bien, ha habido ocasiones en las que piensan que un niño, pues es a partir de que toma conciencia. ¿Y qué es la conciencia, verdad? Y nos venimos con esta serie de preguntas y que después no tienen respuesta. Sin embargo, por ello es que hoy invitamos a un especialista que nos va a decir cuándo se comienzan esos derechos, cuándo se comienzan a ser visibles ante la misma ley, ante la misma sociedad, cómo protegen a estos niños y a los adolescentes, a partir de cuándo se considera que un adolescente todavía goza de esos derechos, sino que ya es un joven, ¿no? Dicen que todos tenemos derechos a nivel internacional, a nivel mundial, pero bueno, ¿cómo se aplican estos derechos? ¿Cuándo los podemos requerir? ¿Un niño puede solicitar que se aplique la ley para su protección de manera individual o siempre tiene que ir cobijado por un adulto? Bueno, todas estas interrogantes y más, obviamente nos las va a aclarar nuestro ponente, el doctor que hoy tenemos aquí presente con ustedes. Les voy a leer un poquito su semblanza, no sin antes darle las gracias principalmente a todas estas organizaciones que hacen posible estos conversatorios internacionales. Como bien saben ustedes, tenemos una serie de instituciones a nivel internacional cobijadas por algunos países que nos han brindado la confianza para realizar estos conversatorios internacionales. Aquí en México tenemos diferentes organizaciones, una de ellas son el Instituto de Integración y Desarrollo, el Centro Psicopedagógico Universitario, de la maestra Bricia Muñoz Manzano. Asimismo, les voy a nombrar brevemente, tenemos también de Panamá, tenemos al Centro Jurídico de la maestra Cristina Ramírez, así como la Fundación Vida Mujer. Otras instituciones tenemos de CEMPROF de Costa Rica, igualmente de World Woman. Igualmente tenemos el Centro Universitario Ávila del licenciado Carlos Ávila, que es de Costa Rica, y también tenemos dos importantes instituciones de Argentina, que es Impronta Forense, la que se ha hermanado con nosotros para realizar este tipo de foros, componentes de excelente calidad. Y también el Colegio de Médicos del Quinto Distrito de Argentina. Igualmente nos hermanamos por este tipo de trabajo en favor de la sociedad, pero principalmente de los niños, los adolescentes, las mujeres y el adulto mayor, con la institución o asociación que es World Women Talent System de Italia. Es para nosotros un honor poder hacer estos conversatorios donde buscamos no solamente hablar por hablar, sino presentar la experiencia y el conocimiento de los ponentes de alta calidad que ustedes han visto y que seguirán viendo como el día de hoy. El día de hoy tenemos un ponente muy, muy especial porque sabe del tema, no solamente lo habla, sino que lo domina, ¿verdad? Y para ello tenemos al maestro Antonio Ortega Quevedo. ¿Quién es Antonio Ortega Quevedo? Bueno, pues él, aparte de ser un especialista en todo lo que es la rama del derecho constitucional, obviamente es licenciado en Derecho y también es maestro de Derecho Constitucional y Amparo por la UNAM. Asimismo docente de diversas instituciones como la Universidad de Chapultepec, la Universidad Latinoamericana, la UNAM, la Universidad Intercontinental, el Instituto Gnóstico y la Universidad Iberoamericana. El doctor es internacionalmente docente en línea de las universidades Lanús, Argentina y Corporación Universitaria Latinoamericana de Barranquilla, Colombia. Es abogado postulante en las materias de amparo penal familiar, civil y mercantil. Bueno, él tiene una larga trayectoria en todo lo que son estas áreas, pero principalmente en todo lo que es el área constitucional. Una de las áreas que muchas veces no sabemos ni para qué sirve, ¿no? Hablamos de derecho y hablamos de leyes y de tratados internacionales, pero no sabemos ni dónde comienzan, ni dónde terminan, cuándo se aplican unos, cuándo dejan de aplicarse. Pero bueno, no quiero hacer más alaraca sobre el tema, mejor que lo diga nuestro ponente, que ya no sé si se está riendo conmigo, doctor, espero que sí. Les pido nada más respeto para nuestro ponente.
Las personas que quieran hacer uso de la palabra, por favor, levanten la mano o háganlo a través del chat. El uso del micrófono yo se los voy a ir abriendo conforme vayan pidiendo la palabra, y si nos los permite el doctor que haya alguna interacción, con todo gusto lo hacemos, pero siempre con el respeto. Le cedemos el uso de la palabra al doctor para que nos hable de qué son estos derechos humanos, los derechos de los niños y de los adolescentes en situación de vulnerabilidad. Adelante, doctor. Ya, doctor. Su micrófono, doctor. Ya me oyen todos. Ya, perfecto, doctor. Adelante, por favor. Pues agradecerle, doctora Matilde, pues esta pequeña semblanza que usted hace de mí. Hablar de este tema y ahorita, oyendo la introducción que usted nos da a este tema, me quedé un poco con una pregunta que quiero lanzarles a todos. ¿Cómo están nuestras constituciones realmente en el tema de adolescentes y de niños? ¿Cómo está nuestro artículo 4º constitucional, al menos los que hablamos aquí en México, que realmente pueda proteger a los niños? Yo me he visto y quiero platicarles a todos ustedes. Yo trabajo con jóvenes, al final del día también soy docente, trabajo con jóvenes en mi ramo. Y yo me he visto puesto en una situación muy difícil. Darle ahora en pandemia COVID, que también es un derecho de todos los gobiernos, déjame platicártelo y déjame decírtelo, que es el derecho a la salud y el derecho a la protección que tienen, ¿no? Como tenemos las legislaciones peruanas, como tenemos la legislación argentina, como tenemos la legislación mexicana, pero sin embargo no van más allá. Y cómo estos jóvenes han afrontado, cómo han llegado a poder accesar, y te voy a hablar del primer derecho, de la educación. ¿Cómo pudimos educar? ¿Cómo nosotros mismos nos estamos comunicando por este medio? ¿Cómo nos estamos comunicando por Zoom? Y a lo mejor antes no te lo imaginabas, a lo mejor antes dabas tú una conferencia, viajabas a Guatemala, viajabas a Perú, viajabas al Ecuador, viajabas a Colombia, viajabas a la Argentina, a Europa, qué sé yo. Y hoy no lo tenemos. Hoy nos está faltando eso. Yo te invito, no te la quiero platicar porque quiero que tú me la platiques a mí. La Carta Interamericana de los Derechos del Menor. Y quiero que también averigües de la Carta de Naciones Unidas sobre los Derechos del Menor. Pero lo que más importante me es hoy es platicarte qué estamos haciendo con nuestros menores, ¿no? Tenemos muchísimas situaciones. La primera que te quiero abordar es el tema de salud. Muchos países latinoamericanos, lo hemos visto y nos oyen mucho de Latinoamérica, no tenemos el acceso a las cuestiones de la vacunación y toda esta situación. En México te puedo platicar que hay una cuestión difícil que incluso se han tenido que interponer recursos constitucionales basados en el 4º constitucional para que ese niño pueda hacer o pueda acceder a una vacuna. ¿Por qué tenemos que hacer todo este tipo de cuestiones? ¿Por qué tenemos que
que realizar estas situaciones. También me han platicado muchos amigos, sobre todo de Perú y de la Argentina. Argentina ya empezó el tema de vacunación, si más no recuerdo, de chicos, y a ellos los dejamos de lado, y estamos pensando en nosotros. Entonces, lo que quiero que reflexiones y lo que te quiero decir es lo primero. ¿Por qué nosotros estamos haciendo las cosas de esta manera? ¿Por qué no tenemos una legislación completa? Si tú me preguntas como maestro en Derecho Constitucional, y te lo voy a decir así bien fácil, yo nada más tengo un artículo 4 constitucional. Y fuera de ahí, la Constitución no me habla de más. Y entonces, yo como constitucionalista tengo que aplicar una cosa que se llama control de convencionalidad. Y quiero explicarte esto un poco. El control de convencionalidad, tenemos dos tipos de controles, al menos en México y también en la Argentina sí funciona, y tengo entendido que en Italia también. Funciona de la siguiente manera. Tu Constitución va a estar a la par siempre y cuando suscribas los tratados internacionales, que tu país y aparte siempre va a estar al mismo nivel. Y entonces eso se llama control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Control de convencionalidad viene de la acepción de convención, de convenir, de convenio. Entonces, en ese orden de ideas, realmente lo que nosotros hacemos con los menores, y realmente ahorita que te hice esta introducción de por qué ha habido cuestiones de amparo y demás, se pone a la par constitucional, por lo cual el Poder Judicial ejerce esa facultad, ¿no?, de reconocer el convenio internacional del cual el país es parte, a fin de poder llevar a cabo o implementar alguna cuestión. Otra cosita también te quiero comentar para ilustrarte un poco. Los derechos humanos, nosotros tuvimos una reforma muy fuerte en el 98, 99 parece, donde nosotros quitamos el concepto de garantía individual. Y son dos conceptos distintos, y los chavos siempre me lo preguntan en mis clases. A ver, dame la diferencia entre lo que es una garantía individual y lo que es un derecho humano. La garantía individual te la va a otorgar el Estado, es lo que te garantiza el Estado. El derecho humano, por otro lado, es una cuestión universal. Es un derecho universal. No importando si te encuentras tú en Nicaragua, si te encuentras en Cuba, son derechos universales que están otorgados para ti, ¿no? Y tenemos que partir desde ese punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con nuestros menores? Nuestros menores, también quiero que entiendas y quiero decirte, también son personas. También son gente susceptible de ese derecho humano, ¿no? De esa cuestión que protege. Cuando nosotros en México, no sé desde el país que me veas, pero te lo digo, cuando hubo esa reforma en México constitucional, nosotros dejamos de hablar de garantías individuales. Sin embargo, se siguen, desde cierto punto de vista, aplicando, se siguen constriñendo a un aparato judicial que te sigue hablando de garantías. ¿Qué te quiero decir? El Estado todavía no entiende bien qué son las garantías y qué son los derechos humanos. Todavía no hacemos del todo, y te estoy hablando que es una reforma de hace más de 20 años, todavía no hacemos esa separación completa.
Entonces, quiero que tú pienses o que imagines cuando el Estado te habla de una garantía que el Estado mismo te la va a garantizar y cuando no. Y te empecé a hablar de la educación y te empecé a hacer esta plática de cómo, por ejemplo, ahorita con la pandemia, y eso fue muy notorio, y eso yo lo he visto, y yo he estado en contacto con mis alumnos y demás, cómo ha caído todo este relajo, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a todos? Yo como maestro te lo voy a decir, y te lo voy a decir muy claro, y te lo voy a decir sincero. A mí me cambió la vida como docente. No es lo mismo darle una clase a un chico que está en su computadora a las 7 de la mañana, que no se conecta, que demás. Pero el Estado, sin embargo, porque también te lo dice constitucionalmente, también te lo dice este librito, que tienes que garantizarle la educación. ¿Cómo se lo vas a garantizar? ¿De qué manera lo vas a hacer? Yo te quiero lanzar esa pregunta. ¿Cómo o de qué manera vas a poder garantizar un sistema eficiente de educación? Ya hablamos de salud, ya hablamos de educación, ya hablamos de varias cosas. ¿Qué, qué sucedió? Entendemos que las cuestiones de salud son mayoritariamente importantes para poder pues, tener una certeza, evidentemente, en cuanto al cuidado de la población y demás, y me queda claro que es un tema de mayor importancia. Que sobre la educación y que sobre lo que tú me quieras platicar. Lo primero que tenemos que cuidar es la salud. Pero fíjate que ya te relacioné aquí dos cosas. Ya te relacioné un tema de salud y ya te relacioné un tema de educación. Es difícil, ¿no? Es complicado. O sea, si tú lo ves, es difícil. ¿Cómo podemos solucionar esto? La pregunta es maravillosa. Y a mí me lo han preguntado 1000 veces. ¿Cómo puedes solucionar? Evidentemente, el tema de salud, que está consagrado en nuestro artículo 5º, el cuidado de la salud, nuestro artículo 4º, demás, o sea, primero tenemos que protegernos nosotros, o sea, no trato o no quiero inventarte y no quiero leerte la Constitución como tal, porque vas a decir, es que Antonio está bien aburrido y qué flojera me da Antonio si nada más se pone a leer artículos. Lo puedo hacer y no pasa nada. Pero lo que te quiero es sensibilizar con respecto al tema y a los derechos que tenemos. Y que entiendas que aunque no lo creas, también la educación es un derecho humano. Sí, tienes un derecho humano a la salud, pero también tienes un derecho humano a la educación. Es más, te voy a ir más allá. Y si tú, que vas a investigar, que ahorita te lo dije, que vas a investigar en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el menor tiene derecho al esparcimiento, aunque no lo creas. Y a lo mejor me vas a decir, ay, pues es que Antonio está diciendo puras tarugadas, ¿no? No, es en serio. El menor tiene derecho también al esparcimiento. Es más, de hecho, de los conceptos de alimentos, tanto en Argentina como en Perú, el código civil italiano y demás, ¿sí?
nos habla qué son los alimentos. ¿Es comida? ¿Vestido? ¿Médicos? ¿O salud? Como lo quieras ver. Esparcimiento, te dice, ¿no? También lo especifica muy claro el Código Civil peruano. Todos esos conceptos entran dentro del concepto de alimentos, porque muchas veces dicen, dejan al niño, se divorcian los papás, y pues ahí quedó el niño sin una pensión, y dice, pues yo con que pase un dinero ya la hice. Yo con que dé unos centavos, ya, estoy completo. Pues no, déjame decirte que no es así. Tiene derecho a todas las cosas que te acabo de decir. Tiene derecho a salud, tiene derecho a esparcimiento, es más, tiene derecho a convivir contigo. Y hablamos dos conceptos muy distintos, niños y adolescentes. Por ahí, y bueno, está conectada la doctora Violeta Alfaro, que sabe perfectamente cómo se determinan las edades tanto de niños como de adolescencia. Pero yo, salvo la mejor opinión de la doctora Alfaro, yo lo englobo en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque son grupos vulnerables, que si tú no los estás teniendo, no los estás atendiendo, va a pasar lo que ha pasado en nuestros países latinoamericanos. Y lo hemos visto. Y no pongamos pretextos o pongamos hacernos tontos en relación a lo que pasa. ¿Quieres un ejemplo? Te voy a dar varios. Yo conozco las villas miseria de Argentina. Sé lo que pasa con los niños ahí. Sé los temas de drogadicción tan fuertes. Y ahorita te voy a hablar también de ese tema. Sé lo que pasa en las villas miseria. Buenos Aires. En plena ciudad de Buenos Aires. Sé lo que pasa en Ciudad de Guatemala. Sé lo que pasa en las partes altas de Lima, en Perú. Sé lo que está pasando en Medellín, en Colombia, en Bogotá. He estado ahí. Entonces, como reflexión, yo te diría, porque más que invitarte, porque sería padrísimo para mí recitarte constituciones de muchos países. Decir, no, sí, es que el derecho de los menores está garantizado, que quién sabe. No. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es lo que quiero que tú veas, que reflexiones. Tenemos otro tema muy fuerte y también incluso ahorita que veo que nos escriben desde Panamá, me remite una historia. ¿Saben lo que son las mulas? Todos ustedes. O si alguien no lo voy a explicar. En Centroamérica, las mulas son los chicos que hacen el trasiego de drogas, normalmente de todo hasta llegar a la frontera mexicana. Son chicos que se contratan por la guerrilla colombiana, por cuestiones venezolanas, y ahí después te voy a hablar un poquito del cártel de los soles venezolano. Y esos niños están en total indefensión. Lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Y eso pasa en México también. Imagínate este chico que no tiene acceso a una escuela bien, que no tiene acceso
a ciertas cuestiones, si tú quieres, hasta decir un teléfono celular. Si nos vamos a pensar en eso, y vamos a ver un chico que hoy su única aspiración, y en serio pasa aquí en Sinaloa, en México, su única aspiración es ser sicario. Y te lo voy a decir si no lo sabes, esa palabra. Sicario es la persona que se dedica a asesinar gente al servicio de un cártel de drogas. Eso es lo que está pasando. Que el niño no quiere estudiar, no quiere de una u otra manera buscar un futuro. Honestamente, como podría ser. Lo que está buscando, y los reclutan los cárteles de la droga. Y entonces ahí está fallando el Estado. Y ahí entonces me meto yo a la parte constitucional y me meto al cuarto constitucional, al menos en México. ¿Por qué estamos permitiendo eso? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué clase de vida le estamos dando a nuestros jóvenes que no podemos brindarles una juventud buena? Mucha gente en el norte, en serio, señores, se los digo, investiguen, ve lo que está pasando en Colombia cuando se está, ¿no? Por ahí veo un comentario de Atala, el sicariato es culpa del Estado. Atala te podría decir, en parte sí, en parte sí. Es culpa del Estado. En el momento que el Estado, y se me hizo muy interesante la pregunta, en el momento que el Estado no te brinda las condiciones para un desarrollo de los jóvenes, de nuestros niños, pues evidentemente el que está fallando es el Estado. Yo te diría, Tala, si tú pagas tus impuestos y demás, o eres una ciudadana modélica, por así llamarlo, pues evidentemente lo que tú esperas pues es esta protección estatal. No existe, no existe. De una vez te lo voy a decir, no existe. El hablar de este tema del narcotráfico es muy duro. No es nada más México, aunque no me lo crean, porque todos tienen la imagen de que ¡ay, México! Y los cárteles de la droga y el Señor de los Cielos. No es cierto. Eso viene desde Argentina, señores. No me lo van a creer, pero hay cárteles en la Argentina. Hay cárteles en Brasil, en las favelas. Hay cárteles en Ciudad de Panamá. Hay cárteles, por supuesto que en Colombia. El gobierno venezolano es en sí mismo un cártel, ¿no? Aunque el señor Maduro diga otra cosa. Nicaragua, Daniel Ortega, un país sumidísimo en la corrupción y la pobreza. Los niños vienen caminando para llegar a Estados Unidos. El niño hondureño que sale de Tegucigalpa o poblaciones distintas o de San Pedro Sula o de donde vengan, viene depauperado, viene jugándose la vida para tratar de llegar a Estados Unidos. Y hoy te voy a hablar algo, otra cosa. Ya te hablé de salud, ya te hablé de la educación, ya te hablé del tema del narcotráfico, te voy a hablar de la migración. No es nada más América que es privativo de este tema. Ahorita no sé si sabes que hay un tema fuertísimo en Bielorrusia, con la frontera polaca. Y hay miles de niños ahí que quieren pasar a la Unión Europea. Como también, ahorita tenemos un problema durísimo. Afganistán, no voy tan lejos.
te acordarás de esta chica Malala. Toda esa situación, la situación de las migraciones también es fuerte y también afectan grandemente a los menores. O sea, no podemos decir que son un grupo protegido. Cuando yo en Tijuana, acabo de estar yo en Tijuana, en Ensenada, veo miles de niños haitianos parados en la frontera, tratando de cruzar el río. ¿Qué derechos les estás dando tú? Y vuelvo al mismo punto que te dije. ¿Quieres que te recite el librito? Te lo recito. No, no se trata de eso. Es cómo lo aplicamos y cómo lo hacemos. México no está protegiendo ahorita a sus migrantes. Te lo digo yo como mexicano, como ponente de este lado del mundo. Y vamos al caso italiano. Ya te platiqué, bueno, la cuestión de los cárteles mexicanos que reclutan estos niños, y me enfoco un poco y me voy a saltar el charco y me voy a ir del otro lado a Nápoles. Las comunidades de niños abandonados, la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra, todo eso pasa en Nápoles también. Y te estoy hablando de la Unión Europea, te estoy hablando de un país miembro del G8. Te estoy hablando de una de las grandes potencias, ¿no? Me dice Luz, ¿cómo ayudan el Estado a los niños que están en las casas hogar que convierten en centros de corrupción y trata de infantes que son abusados? Desgraciadamente, Luz, déjame decirte, es gravísimo eso. Y gravísimo lo que pasa, yo te hablo de México, digo, tengo otras cuestiones de otros países, pero te quiero hablar de Tlaxcala. Y perdóname la palabrota que voy a usar. Son padrotes, todos. Y se dedican a eso. Son pueblos en Tlaxcala, cerca de Huamantla. Ahorita se me fue el nombre del pueblito que es muy clásico en Tlaxcala. La trata de blancas es una cosa de locos. Cuando estás hablando de trata de blancas, es gente, en serio, que llega, pues literalmente, o son familias completas, en serio, te lo digo de esa manera. Y penalmente también me tocó un asunto de esos. Para reclutar niñas de 12, 15 años. ¿Y sabes qué es lo que hacen con esas niñas? Esas niñas las llevan a Estados Unidos. Las toman, las engañan, les prometen una vida mejor, se las llevan a Nueva York. Eso es lo que pasa, realmente. Y lo peor del caso es que el Estado norteamericano no hace nada, porque entran indocumentadas y evidentemente no tienen registro de ninguna de ellas. Es un tema que pasa mucho en México, pasa mucho en el estado de Tlaxcala principalmente. Aquí lo hemos visto, la gente que más o menos conoce México, pues no me dejará mentir al respecto. ¿Qué derechos les estamos dando? O sea, fíjate cómo todo tiene un común denominador. Fíjate todo lo que te acabo de hablar. Y todo tiene un común denominador. La falta de oportunidades. La falta de que no hay.
La falta de educación, ¿no? La falta, si tú quieres, de vivienda, la pobreza extrema, todas las que ya te imaginaste conforme te lo platiqué ahorita, ¿no? Me dice Atala, los huérfanos del narcotráfico es consecuencia de. ¿Tú sabes cuál es el promedio de vida de un narcotraficante? Menos de 10 años. Un sicario es su promedio de vida cuando está metido en el negocio. Menos de 10 años. Y a lo mejor Atala vio la película del infierno, que me imagino que varios de nosotros la vimos. Es eso. ¿Qué clase de vida le estamos dando a nuestros jóvenes? ¿Qué clase? Yo creo que más que un tema legal, te lo voy a decir, es un tema social, es un tema de entendimiento, es un tema... yo veo, por ejemplo, ahorita que pasó COVID, la cantidad de deserción que hubo con nuestros jóvenes fue brutal, fue tremenda. Fue una cosa de locos. Mira, no tengo la cifra exacta, pero te puedo asegurar que fue más del 60%, al menos en mi medio. Te estoy hablando nivel medio superior y superior. Es muchísimo. ¿Qué tuvieron que hacer estos jóvenes? ¿Dónde estaban plantados estos jóvenes? ¿A dónde fueron a ver estos jóvenes? Si tú me lo preguntas, a mí me mortifica muchísimo. ¿A dónde fueron a dar? Narcotráfico, tráfico de blancas, ¿no? Pueden ser muchas cosas, pero de una u otra cosa, ellos tenían que buscar o ser forzados incluso de una u otra manera a salir adelante. Hablar del tema de derechos humanos, porque suena muy bonito sentarte en Nueva York, en la sede de los derechos humanos, y, ay, mira, ya estoy en la ONU y estoy en la UNICEF, que es la que protege a los menores, ¿no? Y pensar que todo se queda en acuerdos. Pero en acuerdos que ¿quién está cumpliendo, señores? Hay una Carta Interamericana de Derechos Humanos. Hay una Carta Interamericana de Derechos de los Niños, suscrita por la Organización Panamericana. Hay Carta de Naciones Unidas también. Y les voy a decir algo, no le estamos haciendo caso y nos vale un gorro lo que estamos haciendo con esas cartas. Tenemos, como te platiqué desde antes, una cosa llamada control de convencionalidad. Porque mi Constitución, al menos hablando de México, me lo habla un artículo. Y me lo habla tan someramente, y te lo quiero leer, porque es hasta de risa. Fíjate cómo dice: los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y fuera de ahí, este librito llamado Constitución Política no habla otra cosa. Los menores no existen para el Estado mexicano. Es más, te lo voy a platicar de esta manera. Nuestro Tribunal Superior de Justicia, los 6 primeros juzgados en materia familiar están especializados en restitución de menores y derechos del menor. Si tú alguna vez, si tú eres abogado o eres mexicano y te has paseado por los juzgados familiares, vas a ver que
tenemos 6 juzgados especializados nada más en cuestión de menores. ¿Y sabes qué es lo que hacen esos jueces? Control de convencionalidad. Como ya te platiqué, es control de convencionalidad. Porque no existe control de constitucionalidad. ¿Dónde está la constitucionalidad de una protección? Hay estados, el Estado de México tiene una ley de menores, Guanajuato tiene una ley de menores, pero realmente, ¿cómo podemos hacerlo? Ahorita me escriben, Cristina Rodríguez, que le agradezco, la protección de los niños, los proyectos 650, 567 y 569, sí, he oído hablar de ellos. Aquí tenemos un tema de derechos o de delitos contra el normal desarrollo psicosexual de las personas. Así dicen el código, en serio, o sea, no es broma. Y ahí viene toda la cuestión. Hablamos de infanticidio. México le encanta ponerle títulos a los delitos, porque cuando está de moda, y qué feo que lo diga de esta manera, perdón, pero voy a ser muy coloquial, cuando se matan a las mujeres o hay homicidios de mujeres, le decimos feminicidio. Y tú no estás para saberlo, ni yo para contártelo, pero ¿qué crees? Hace 50 años existía un delito y que aparte estaba en la Constitución que se llamaba parricidio, cuando matabas a los padres. Hoy tenemos la cuestión de feminicidio, que fue una cuestión que nuestro Congreso legisló a raíz de lo que empezó a suceder en Ciudad Juárez, como todos sabemos, o la gente de acá. Empezaron a haber asesinatos porque empezó a haber una cuestión de trata de blancas tremenda, ¿no? Dice Sandra, se comenta por las noticias que los niños inmigrantes los encarcelan en Estados Unidos. Sí, yo vi esas imágenes y es una cosa espantosa. Los meten en jaulas, Sandra. El Immigration Service, la Border Patrol, tiene este tipo de prácticas, o las tenía, al menos con Donald Trump. Y llegaban los niños, imagínate, el niño que venía caminando, que venía desde Honduras o que venía de las islas del Caribe o incluso árabes, aunque no me lo creas porque vienen árabes. Vienen afganos, vienen pakistaníes, vienen mucha gente que entran normalmente por Panamá o entran por Colombia, ¿no? Y empiezan a hacer este recorrido. Y es muy importante saberlo. Y muchas veces decimos, ay, no, pues nada más son haitianos. No, no son haitianos. Vienen de muchos lados. Aunque no lo creas, vienen árabes. Hablar del desastre humanitario que nos supone tener todas estas situaciones no te pone en una buena situación, ¿no? Y entonces México empieza a manejar un doble discurso. Y el presidente te dice desde un principio, es que vamos a ayudar a los migrantes. Es más, se atrevió a ofrecerles trabajo a los migrantes que no tienen derecho al trabajo. Y ahí quiero platicar una cosa de legislación que también tiene dos aristas. Tú tienes derecho humano al romper las leyes migratorias de un país y pasar como si nada, porque mucha gente dice, es que somos horribles porque no dejamos pasar a los migrantes y demás. Si tú lees
la ley de migración de México. Tú no puedes entrar al país. Y si vas a entrar legalmente como en cualquier país. Como en China, como en Francia, como en Estados Unidos. Si tú no tienes los documentos idóneos para cruzar mis fronteras y circular por mi país, no lo vas a hacer. Y en la mayoría de los países así es, como lo es en la Argentina, como lo es en el Perú, como lo es en Panamá, como lo es en todos lados. Por algo existen los pasaportes, tú dirás. Pero luego tenemos el doble discurso de, por una cuestión de derechos humanos. Y fíjate qué interesante lo que te voy a decir. ¿Hasta dónde llega el derecho humano de que puedas pasar por donde tú quieras? ¿Y hasta dónde llega el derecho de un país de decirte tú no entras? Mucha gente ahorita critica, está la Guardia Nacional en el Suchiate, en el sur del país, parando migrantes, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué tanto es el derecho de México o no parar esos migrantes? Y muchos ahí vienen niños, aguas, con lo que te estoy diciendo, porque vienen menores. Y los padres mandan a los menores, y los menores se cruzan el río. ¿Qué tanto le vamos a dar ese derecho humano? A que puedas entrar a mi país, a que puedas cruzar al estado de Chiapas, que puedas empezar esa travesía que muchas veces, muchos años, los migrantes han hecho, del Suchiate al río Bravo. Entonces, la reflexión que te quiero dejar, existe un derecho humano, existen los derechos humanos, nos los ha dado la ONU, la Organización de Naciones Unidas, los reconoce, dice, son universales. ¿Y qué crees? La Constitución mexicana no lo reconoce. La Constitución argentina no lo reconoce. La Constitución peruana no lo reconoce. Entonces, yo te invito a que hagas una reflexión, porque no me interesa venir a leerte este librito. Para leer este librito, yo te digo, ve a la librería y cómpratelo y léelo tú. Lo que quiero que entiendas toda la problemática de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Con esto termino mi ponencia. Adelante, doctora Matilde. Gracias, doctor. Bueno, retomando un poquito, observé que estaba usted retomando algunas palabras de los comentarios que le hacían, pero hay algunas preguntas. Dice, en materia penal, ¿cómo se manejan los derechos de los niños y adolescentes si finalmente los abogados se dejan tentar por la corrupción? No, yo creo que ahí hay que separar una cuestión, porque tenemos una justicia para adolescentes. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y nuestro Código Penal sí es muy claro en hacer la división en cuando uno es un menor infractor, ¿no? Como cuando es mayor de edad. Sí hacemos esa separación. Que un caso, y bueno, veo que está ahí conectada la doctora Violeta, el famoso caso del Ponchis. Era un niño sicario. Un niño sicario. Un niño que mató a más de 30, 40 gentes, qué sé yo. Y se le juzgó y nada más estuvo bajo confinamiento del Estado mexicano 2 años. ¿Y qué creen que pasó? Les voy a platicar. Salió y como el niño era nacido en Estados Unidos, se le extraditó a Estados Unidos. El niño hoy en día está libre en Los Ángeles. Un niño que hoy debe tener 17, 18 años, no sé. Y sin embargo, ¿qué a eso se dedicaba? Y eso es gravísimo. A mí me parece gravísimo.
Adelante, doctor. Gracias. Dice, en la práctica, ¿cómo ayudan a los niños que son utilizados por la delincuencia organizada que han sido arrebatados de su hogar? Hay una institución, al menos en México, que se llama el DIF. Y a nivel internacional hay una institución que se llama UNICEF, que me imagino todos la han oído. El DIF es Desarrollo Integral de la Familia. Se supone que esa es una institución la cual debe de velar por los derechos de los menores, ¿no? Entre otras cosas, mujeres golpeadas y demás. Hay una carrera en México que se llama de trabajo social. Los trabajadores sociales se dedican a eso. Entonces se supone que ellos, el gobierno, por medio de esta institución que le llamo DIF, que se llama DIF, son directamente acogidos por el Estado y que el Estado debe de tener la tutela y rectoría de ellos. Desgraciadamente no pasa como quisiéramos que pasara, o para lo que fue creada la institución en cuestión, ¿no? Ese es un tema. De hecho, hay una ley del DIF. Incluso también el Seguro Social tiene una cuestión acerca de eso, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Gracias, doctor. Luz decía, ¿cómo ayudan? Bueno, algo de ello lo retomó usted. Dice, ¿cómo ayuda el Estado a los niños que están en casas hogar, que se convierten en centros de corrupción, trata de infantes, que son abusados? Dice, igualmente, ¿qué hacen los juristas para erradicar el tráfico de órganos de menores a nivel internacional? A nivel internacional, el tráfico de menores y de tráfico de órganos. De órganos. Es un tema. ¿Por qué? Y me parece excelente la pregunta. Nuestras fronteras entre países, y hablo de la Unión Europea, hablo de Latinoamérica, no tienen esos filtros de seguridad para que no podamos pasar con... Simplemente, no vamos tan lejos. Si vas a traficar drogas, vas a traficar órganos. Eso es totalmente lógico. Hay un tráfico de órganos, sí, también pasa en Tlaxcala. Yo leía, luego puedo mandarlos un link acerca de eso. En España hay un tema también de tráfico de órganos muy fuerte, pero que son de niños hondureños. Entonces imagínense ustedes, el niño, primero traficaste al niño para después quitarle el órgano y poder venderlo en Europa. Y eso es un tema muy grave. Y eso nos está hablando de que nuestras fronteras, y me atrevería a decirlo de esta manera, son cretinas. ¿Y por qué Antonio dice que cretinas? Porque te interesa más en fijarte quién es la persona que va a entrar y no lo que está haciendo la persona. Explico. Yo acabo de estar en Tijuana. Fui a ver a un amigo a San Diego, el único punto antes de que abrieran la frontera, el 8 de noviembre, era el CBX del aeropuerto de Tijuana. Tijuana, tú sabes que es un aeropuerto que está en las dos ciudades, en San Diego y en Tijuana. Estaban más preocupados porque si yo tenía una doble nacionalidad que lo que yo hacía, y eso me llamó mucho la atención. Y entonces, por eso te digo, las fronteras son cretinas, son totalmente cretinas. Ahorita lo que está pasando entre Polonia y Bielorrusia es el mismo tema. La gente que tiene plata, bielorrusos, sí están pudiendo accesar a Polonia, que es su entrada a la comunidad europea. Si no tienes plata, no entras. No sé si contesté un poquito la pregunta. Adelante, doctor. Gracias, doctor.
Dicen, ¿cómo es posible que si existen organismos internacionales para la protección de los derechos humanos de los niños y los adolescentes padezcan tanto abuso físico, sexual, emocional, social y económico? ¿Realmente se ejercen las garantías y la protección o es pura palabrería de ustedes los abogados y el gobierno? No es palabrería. Yo como abogado te lo digo, no es palabrería porque yo para empezar, yo no defiendo esos postulados. Entiendo que hay un abuso. Yo no puedo hipócritamente ponerme a decir sí, es que lo defendemos. Tenemos que ser realistas. Y primero te voy a decir una frase que decía un gran magistrado uruguayo que se llama Juan Eduardo Couture, que decía, cuando tú encuentres conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Y aquí me queda claro que los niños son explotados, que son abusados sexualmente, lo sabemos todos, ¿no? No porque yo sea abogado tengo que cerrarme a una realidad que ocurre, que veo, que es palpable, que es una realidad que socialmente tenemos encima. Sería negarme a mí mismo, ¿no? O sea, no puedo decir que no pasa. Sí pasa, sí, claro que pasa, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer como abogados? El problema es que nosotros como abogados, tú vendes un servicio, ¿no? En mi caso como postulante. Lo que puedo hacer es educar o acudir a este tipo de foros, ¿no? Y decirles, a ver, está pasando esto, edúquense, ¿no? Pero imagínate que yo voy como abogado por la calle tratando de salvar a medio mundo. Sería imposible. Me encantaría hacerlo. Por supuesto que me encantaría hacerlo, pero me sería totalmente inviable, ¿no? Adelante, doctor. Me pregunta Atala, ¿qué es feminicidio? Feminicidio es lo mismo infanticidio y filicidio. Filicidio, estamos hablando de hijos. Infanticidio es cuando matas a un menor. La diferencia entre el filicidio y el infanticidio es, yo voy a matar a un niño que no es mi hijo. El filicidio sí es mi hijo. El feminicidio y femicidio, ya no entendí un poco tu pregunta, nosotros lo manejamos como feminicidio. Fue una cuestión que reguló el Estado mexicano como una forma de llamarle al homicidio a las mujeres. Les voy a decir una cosa también. A ver, y esto quiero que se oiga bien claro, no existe ni filicidio, ni parricidio, ni feminicidio, ni nada. Todo es homicidio. El tipo penal es muy claro. El que priva de la vida a otro, y así dice el código, ¿no? Y luego se aventaron los legisladores, hay un choro grandísimo, ay, el que priva de la vida a otro por una cuestión de género y demás. No es el género, porque todos somos humanos. O sea, ahorita yo traigo mucho esta discusión de que si matas hombres, porque entonces si matas hombres, pues es androcidio. Imagínate que yo te lo digo así, ¿no? Yo creo que todos somos seres humanos, todos hemos hablado de esa situación, y pues si matas a alguien, sea menor, sea mayor, sea mujer, sea hombre, es homicidio. Somos seres humanos. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctor. Nos mandan un mensaje por privado y nos dicen, ¿qué garantías tengo yo si mi hija fue abusada sexualmente? Yo no la quiero exponer porque después pareciera que es un doble abuso. ¿Cómo la protege la ley con esto de las garantías? La protección de sus derechos personales al momento que ella pueda levantar la denuncia tiene que acudir ante el Ministerio Público. Si es en México, existe la figura de que la carpeta de investigación es totalmente privada. Y de hecho, hay una institución que se llama el CABI, el Centro de Atención a Violencia, ¿no? Y yo la invito a que acuda al CABI,
al famoso CABI, que es una excelente institución. La Procuraduría, si es que está en Ciudad de México, la van a atender muy bien. No, es de otro país, doctor, de Colombia, pero nos dice que cómo puede aplicar esas famosas garantías o derechos humanos a nivel internacional o tratados. ¿Cómo puede ella abogar? Que si usted le puede recomendar o orientar cuáles serían los derechos que se pueden aplicar. Y ahorita lo traía en la mente, la 1700 y quién sabe qué de Colombia, son tus derechos de privacidad. Y Colombia sí tiene derechos de privacidad. También para cuestiones de Ministerio Público y de cuestiones que tú puedas acudir ante autoridades ministeriales en Colombia, sí existe. Eso sí me consta que existe. Adelante, doctor. No le escucho. Sí, dice Fabiola, pues así sería si se tratara de hombre. Con todo respeto, creo que su postura se define en negación al marcado abuso y violencia hacia las mujeres. No, yo creo que el abuso va para todos, porque todos son posturas. Y ni soy ni estoy en contra de las mujeres, ni mucho menos. Simplemente el homicidio como tal y como delito primigenio y como se definió en el derecho romano, así es. El que priva de la vida a otro. Yo creo que no se mata por cuestión de género, porque déjame platicarte algo o un pensamiento muy personal, Fabiola. Es muy difícil que alguien, es que la maté porque es mujer. En serio que aquí matan a muchos porque son hombres, ¿eh? Y a lo mejor matan a muchos porque son niños. Entonces, creo que nos tenemos que unificar. ¿Por qué? Porque hay una igualdad de derechos. Estamos hablando de derechos humanos. Ojo, porque el tema principal de hoy eran derechos humanos, ¿no? No es una cuestión de decir, estoy viendo tu respuesta, no puedes ver con reglamentaciones hechas por, pues se debe ir evolucionando. Yo te diría que al contrario, son un poco prehistóricas. En el momento que no entendamos que todos somos iguales, en el momento que no entendamos, como nos ha pasado como sociedad, como humanidad, que todos tenemos los mismos derechos. Es más, voy a ir más allá. Te voy a comentar la reforma del 2000, donde se dio la igualdad entre hombre y mujer. Y fue a nivel constitucional. Es más, voy a ir más allá, me voy a ir a aventar más allá. Hoy, el hombre le puede pedir pensión alimenticia a una mujer en un juicio de divorcio. Si ella gana más y hay jurisprudencia de la Corte, ojo con lo que te estoy diciendo, y es un tema de igualdad, la Corte lo designó así. Hay una igualdad. Antiguamente, ¿qué era? Normalmente, pues, el hombre le otorgaba a la mujer. Que está muy bien y a mí me encantaría, ¿no? A mí, a mi mujer me encanta darle y no pasa nada. Pero es una cuestión de igualdad. Es una cuestión de equidad de derechos. Entonces hay que tenerlo, como diría eso, a los hombres que han abusado con el hecho de física económica más fuerte. También no lo han hecho las mujeres, Fabiola, en serio. Me ha tocado ver casos, me dedico mucho también a la materia familiar, y pasa, aunque no lo creas, pasa, ¿no? Adelante, doctor. Sí, doctor. Nos dice Zaira que si puede decir, por favor, cuáles son las causas o factores de las conductas criminales en los niños. El abandono, primero que nada. La primera causa es social. Yo identifico 4. El entorno social, el entorno educativo, el entorno marginal, ¿no? Y el entorno familiar. Si esos 4, yo siempre lo he dicho, no los tenemos en orden, adiós. Adelante, doctor. Sí, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra de manera directa, que por favor levante su manita y mientras leemos lo que nos ponen.
¿En qué momento un organismo internacional interviene en un país donde se vulneren los derechos de los niños? Saludos desde Panamá. En el momento, por ejemplo, en el caso de Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No existe como tal un organismo para menores específico, ¿no? Si ya estamos hablando a nivel mundial, estamos hablando las cortes penales internacionales como en La Haya, está en Holanda, estamos hablando de otras instancias, pero al nivel panameño, la Corte Panamericana de Derechos Humanos. La OPS, ojo, es un organismo de la ONU y tiene validez y tanto para Panamá como para México, como para la mayoría de los países, sus sentencias, ojo, y se los digo, son vinculantes, ¿eh? Son vinculantes. Son procesos muy largos, pero las sentencias son vinculantes. Adelante, doctor. Dice, buenas noches. Una consulta. El abuso de niños y niñas entre las culturas indígenas, ¿cómo se garantizan estos derechos? La pregunta es interesantísima. Los usos y costumbres. Ahí había que ver, me gustaría ver la legislación panameña, cómo cuida. La otra vez yo estudiaba, por ejemplo, los taínos en Cuba, en Puerto Rico, tienen una legislación de usos y costumbres. Y nosotros también tenemos un tema en México de usos y costumbres, y lo sabemos. O sea, te casas como tal, hay comunidades que tú te vas al sureste y hacen unas cosas que, bueno, no, me refiero muy particular a la comunidad Lancandon, o bueno, los que fueron herederos olmecas, tenemos ese tema también. Entonces ahí estaría muy interesante. Yo le invitaría a que si me pudiera compartir si realmente ellos tienen el tema en Panamá de usos y costumbres. De usos y costumbres. Porque acuérdémonos que cambia la legislación. Aquí no lo dice el 2 constitucional y te está reconociendo todo eso. Y tienes que respetar desde cómo se eligen los jefes de la tribu, por así decirlo, de la cultura. Y eso es algo respetado por el Estado mexicano, ¿no? Las elecciones, por ejemplo, cuando se eligen a los jefes tribales, eso lo respetamos. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctor. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Yo creo que este tema es por demás interesante, sobre todo porque sabemos... a ver, permítame un segundito. Adelante, adelante. Dice Manuel Solórzano, ¿cómo podemos ayudar siendo líderes religiosos al ver abuso en los niños? El abuso de los niños no es un tema religioso, es un tema social. Y ahí sí quiero hacer una separación. El que, digo, yo soy católico, el que seas judío, católico, musulmán y demás, el tema es social. Hay un gran hombre. Hubo dos grandes hombres que aquí en México, el padre Solalinde y este otro chapaneco, Samuel Aguilar, que fueron promotores de derechos humanos. Hoy en día también el padre Solalinde, que es alguien que ayuda a los migrantes, demás. Yo creo que ahí, don Manuel, tenemos que separar el tema religioso, independientemente de la religión que usted profese, de la cuestión social, de cómo ayudamos a la gente. Yo creo que independientemente que seamos musulmanes, que seamos judíos, que seamos católicos, que seamos cristianos, que seamos de la religión que usted guste y mande, la cuestión es meramente social, definitivamente. Y yo le invito a ver, por ejemplo, la vida del padre Samuel Aguilar, yo le invito a ver la vida del padre Solalinde, mexicanos.
Gracias. Adelante, doctor. Es, si no mal recuerdo, Samuel Ruiz, creo, ¿no, doctor? El de Chiapas. Se me fue Sí. ya, está, ya no me funciona. Sí, gracias. Bueno, yo creo que este tema es muy rico en cuanto a contenido y sabemos que los derechos humanos, bueno, pues son indivisibles, ¿no? Y que de alguna manera es importante que existan porque es la capacidad o digamos el orden jurídico que nos protege y nos regula en la sociedad. Es muy importante también saber que esta dignidad que generan los derechos humanos nos va a permitir a todos poder ayudar, coadyuvar con todo el apoyo como profesionistas, como líderes, como todas estas, digamos, figuras protagónicas de la sociedad, deben de hacer una alianza que permita de alguna manera generar una estabilidad para los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, y de todo el mundo en general. Es por ello que los derechos humanos nos hacen libres e iguales ante la sociedad, ante el orden jurídico. Y creo que aquí, bueno, aquí nos comparte la maestra Cristina algunos archivos de jurídicos, donde podemos hacerlo también, retomarlos para todavía profundizar más sobre el tema. Nos dice la maestra Cristina, en Panamá los pueblos indígenas poseen patrones culturales propios. Les voy a compartir, bueno, ya nos comparte el link para que podamos observarlo. Ajá. También, si usted gusta hacer compartirnos alguna información, doctor, se lo vamos a agradecer mucho. Nosotros tenemos un espacio, una biblioteca virtual que de alguna manera la estamos nutriendo continuamente con las ponencias, con los artículos que ustedes nos brindan, para que de alguna manera los asistentes o los que están en nuestros grupos de WhatsApp, bueno, pues se puedan acercar más a la información que ustedes como ponentes nos hacen favor de brindarnos. Yo creo que el día de hoy quizás hubiéramos querido profundizar todavía más, ¿verdad? Porque hablar de los derechos humanos, qué son las garantías, qué son todo este marco jurídico de que de alguna manera regula la sociedad, bueno, pues sería meternos no solamente en una hora en un conversatorio, sino en toda una discusión, porque de alguna manera sabemos que existe, por algo es el símbolo a la balanza de los abogados, ¿no? Porque existen abogados que sí incurren en algunas ocasiones en actos de corrupción, pero también los hay, los que son, ahora sí, tienen la ética, tienen la moral muy bien fortalecida y que de alguna manera están luchando de manera continua para hacer que se prevalezca este marco jurídico por el bienestar de la sociedad. Sabemos que no nada más es el abogado, sino que muchos podemos estar tentados por la corrupción, por ese tipo de fallas a nivel social, que bueno, de alguna manera siempre van a estar latentes. El día de hoy, les reitero, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Tenemos aquí, bueno, aquí nos dice Fabiola, en mi punto de vista creo que debe de verificar el entorno de los niños y las niñas. A ver, lo voy a leer, ¿sí? Cómo se ve marcado desde la infancia, que se carga el abuso más del lado femenino, desde hacer el uso de una persona como moneda de cambio en muchas comunidades y ser sujetas a abusos sexuales más marcados que en los niños. Obviamente no se le quita la importancia, pero hay que ver por dónde ocurre el mayor impacto. Bueno, adelante, doctor. Como postulante en materia familiar, me llama la atención. Sí, realmente no lo voy a negar, somos sociedades machistas porque existe esa cuestión de masculinidad en nuestras sociedades, pero también decirte que las monedas de cambio, yo lo he visto en juicios, y son niños, y son niñas, y son, no, ¿cómo te lo digo? No es una cuestión de que podamos generalizar una situación de esas. Va para los dos lados. Y recordemos que también la sociedad latinoamericana, y lo sabemos todos, y lo sabemos desde la Patagonia hasta el Río Bravo, somos sociedades machistas, ¿no? Y pasa en Argentina, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en el Ecuador, pasa en Nicaragua, pasa en El Salvador, pasa en México, pasa... es una cuestión cultural también, entonces, pero tampoco lo tomes como una cuestión que sea normalizada o que sea una cuestión de siempre. Estamos tratando de cambiar un poquito de eso. Gracias. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctor. Bueno,
No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Vamos a concluir este conversatorio, obviamente agradeciéndole al doctor Antonio Ortega Quevedo, que el día de hoy estuvo con nosotros, y pues sobre todo, doctor, si nos hace favor de regalarnos obsequiarnos algún artículo, alguna información, con todo gusto para nosotros poderla transmitir a los jóvenes o a las personas que están interesadas en este tipo de temas, sobre todo porque sabemos que desde que fue la Declaración de Universal de los Derechos Humanos, que fue por allá de 1948, bueno, pues ha habido una serie de modificaciones, de enriquecimiento que se ha dado, pero pues queda también. Por el país hasta mucho después, Así es. ¿no? Así Lo que es. yo les hablaba del control de convencionalidad y de constitucionalidad. La declaración fue mucho, ya el reconocimiento que hoy podemos hablar, gracias que hoy podemos hablar del control de convencionalidad, que es muy importante, que hoy es vinculante aparte para nosotros. Gracias. Le digo la última pregunta, doctor. Dice, ¿los suicidios entran en esta situación, ya que son generalmente provocados por maltrato? No, yo me imagino que también habrá, digo, no soy perito en la materia, pero pues me imagino que también habrá cuestiones psiquiátricas, psicológicas que lleven a una persona a tan penoso desenlace, ¿no? Digo, no dudo que haya ese tipo de cosas, pero no puedo abundar mucho y no quiero contestarte nada porque no soy perito en la materia. Tendría que yo ser psicólogo psiquiatra para contestar esa pregunta. Gracias. Vamos a leer el último comentario de Fabiola, que dice, ha sido normalizada por eso el hecho de nuevas reglamentaciones y protocolos que empiecen a cambiar estas ideas. Lo importante es que este cambio se dé por principio en la visión de los hombres de igualdad y respeto y el reconocimiento de las mujeres de este derecho. Mira, como comentó la doctora Matilde, te lo digo, en el 47 se reconoce la Carta de los Derechos Humanos. México la reconoce hasta 1990 y hace la gran reforma en 1999-2000. 2011. Entonces, imagínate todo el tiempo que pasó para que este país lo reconociera. Ahorita, como bien lo dijo la doctora Matilde, desde cuándo se expidió y cuándo tuvo que ser vinculante para México, ¿no? Entonces, son pasos lentos, pero que bueno, como sociedad y como humanidad tenemos que dar y ya está, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir, doctor, porque como bien dice por ahí alguna frase célebre, ¿no? Más vale dar pasos firmes pero cortos que grandes, grandes cabalgatas pero en sueños. Nosotros nos quedamos en México 50 años. Así es. Yo creo que aquí lo importante, y bueno, tenemos que ir buscando, como siempre, los equilibrios, porque no podemos radicalizar, ni debemos de enfocarnos tanto hacia un punto. Aquí lo importante es que lo veamos de manera ecléptica, que veamos que todo es un proceso de cambio. Y en ese proceso de cambio tenemos que unir esfuerzos, sobre todo para que podamos mejorar como sociedad. Aquí no se trata de que si soy mujer o soy hombre, o soy niño, o soy niña. Aquí lo que se trata es de que somos seres humanos que merecemos un respeto, una protección, no por los abogados, no por los psicólogos, no por un profesionista, sino por el propio Estado, pero principalmente por nosotros mismos. Y todo debe de salir también de la familia. La familia yo creo que es una fuente principal de todo lo que es el desarrollo a nivel integral del ser humano. Si nosotros... ¿Mande? Y es algo que tenemos nosotros los latinoamericanos. El vínculo familiar desde la Argentina hasta el Río Bravo es algo que tenemos y que tenemos que fomentar. Creo que es bueno. Así es, doctor. Bueno, pues yo le agradezco mucho esta exposición, este conversatorio que tuvo el día de hoy con nosotros, que de alguna manera sí nos genera muchas dudas, sí nos aclara también otras, pero lo importante es que de alguna manera nos prestemos para entrar en este diálogo, ¿no? Que sepamos que si tenemos una pregunta siempre va a haber una respuesta, y si no nos gusta la respuesta A, va a haber una B y una C, que siempre va a haber esa alternativa para poder solucionar algún desajuste que tengamos a nivel de personal o de la misma sociedad. Por eso, hoy le damos las gracias, doctor, a nombre de estas organizaciones, de estas instituciones, que de alguna manera nos preocupamos por el entorno social, por nuestra sociedad,
pero sobre todo por esos grupos que se vuelven vulnerables, vulnerables de gente que tiene muchas cosas en la cabeza, que tiene alteraciones a nivel psicológico, emocional, y que de alguna manera busca a los más desvalidos, entre comillas, que son los niños y los adolescentes. Cuando están en esas etapas de formación, en esas etapas de crisis, bueno, pues se convierten en terreno virgen para estas personas que tienen ya alguna alteración y que nada más están buscando por dónde saciar esas enfermedades o esas necesidades disociadas mentalmente con esta integridad que debemos de tener como seres humanos. Doctor, le damos las gracias a nombre del Instituto de Integración y Desarrollo, del Centro Psicopedagógico Universitario, así como del Centro Jurídico de la maestra Cristina Rodríguez, Fundación Vida Mujer, del World Women Talent System de Italia, de la maestra Ángela Howell, así como de SEMPROF de Perú, de Impronta Forense y el Centro de Médicos del Quinto Distrito de Argentina. Igualmente le agradecemos a nombre del Colegio Ávila de Costa Rica. Muchas gracias a todos por haber asistido. De manera especial, nuestro agradecimiento para el doctor Antonio Ortega Quevedo y sobre todo para los que tuvieron el día de hoy el placer de convivir y de seguirnos en este espacio. Sigan por favor al doctor en sus redes sociales. Él tiene algunas investigaciones, realiza todo su perfil jurídico. Bueno, pues de alguna manera ustedes se pueden acercar, creo yo, si nos los permite, doctor. Búsquenlo en Facebook, búsquenlo en algún, no sé si nos quiera dar sus redes sociales, doctor, para que lo persigan y tengan alguna aclaración de alguna duda, doctor. Oye, con todo gusto. Gracias. Si gusta decirlas, doctor, no sé si nos diga sus redes o si lo pueden localizar en Facebook, que le manden algún comentario y para que sigan su trayectoria, ¿no? Ortega 79, mi Facebook es Antonio Ocu de Ortega Quevedo. Ahí me pueden buscar y con todo gusto estaré a las órdenes de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Ojalá y en un nuevo conversatorio nos pueda acompañar. Vamos a comenzar el próximo año a hacer ya más la interacción entre países. Ahorita nos hemos enfocado mucho con un solo ponente porque de repente tenemos los tiempos, digamos, muy cortos para las exposiciones de ustedes y tienen ustedes mucha información, entonces hemos preferido como que dejar a un ponente por conversatorio para poder aprovechar más la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen. Le damos nuestro agradecimiento y a todos igualmente, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Casualmente vamos a tener el día 22 el tema de infanticidio y filicidio, y vamos a aclarar este punto del que nos hace usted referencia, ¿no? De ver cuál es la percepción, que por cierto lo va a dar la doctora Violeta Hernández Alfaro, y posteriormente vamos a continuar con temas también de este espacio de atención a los niños y a los adolescentes. Por el día de hoy es todo lo que nosotros tenemos para compartir. Les damos las gracias y ojalá nos sigan acompañando en estos conversatorios, repliquen esa información que se les hace llegar de manera gratuita. Son especialistas los que están con nosotros y sobre todo son personas que son abiertas al diálogo, a estar al pendiente de cuáles son sus dudas para poderlas aclarar. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Que tengan buena noche y síganse cuidando, por favor. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.